Sí. Continuamos conversando, amigos, aquí en Sala Situacional con el doctor Víctor Fuenmayor. Nos estamos hablando del tema precisamente de la cultura, el arte, la danza como expresión corporal. Y le preguntaba al profesor esa orden tan importante, que cómo fue cuál es su vinculación. ¿Eso la da el Estado? ¿El Estado francés? Y las da los franceses, y fue instituida en el tiempo del general de Gaulle. En el mundo hay, con los franceses que la han obtenido, 350 más o menos caballeros de las artes y de las letras. Eso es un enorme honor, me parece a mí una cosa... Hay veces yo digo, es inmerecido, pero no fue una cosa que yo busqué ni nada, sino fui presidente de la Alianza Francesa. Sí, pero 4 años en Maracaibo. Sí. Okay. Y en la Alianza Francesa, claro, la presidencia es un cargo honorario que lo obtiene generalmente una persona de Maracaibo, mientras que el director es una persona francesa. A mí me pidieron un currículum y por supuesto yo di un currículum. Cuando recibí la llamada por teléfono una vez que me dicen, Víctor, te han otorgado esto, yo me quedé callado porque podía pasar por un bromista que me haya llamado y demás, pero de todas maneras era una persona francesa. ¿Y en qué año fue eso, profesor? En el año 2005 más o menos, cuando estaba de director precisamente en la Escuela de Artes Escénicas de la FEDA. Al mismo tiempo coincidió como un año después que se me otorgó el doctor honoris causa. El doctor honoris causa, yo lo recuerdo bien, profesor, porque yo estuve allí. No me emocioné mucho. Víctor Fuenmayor no me dio clases a mí, yo debo decirlo públicamente, porque yo soy profesora ya jubilada de la Facultad de Humanidades de la Escuela de Comunicación Social, y usted dio muchos años clases allí de semiología. A mí me dio Juan Gregorio Rodríguez. Un excelente semiólogo y fue mi alumno. Pero en ese tiempo, uno como estudiante, uno admiraba mucho a Víctor. Yo he querido que usted me diera clase. Y siempre seguí como que su obra, ¿no? Y mucho más antes de entrar a la Escuela de Comunicación, yo lo vi bailar, yo lo vi danzar. Una de las pocas personas que me ha visto bailar. No, yo sí recuerdo 2 veces. Un domingo en un galpón que tenía la Universidad del Zulia, allá por 5 de julio, detrás de lo que es hoy la estancia. La estancia, allá había un galpón. Y yo debo decirlo que es un tema que me gustaría conversar rapidito, profesor, que en ese tiempo a mí me parece, no sé, aunque no, yo no soy de las que piensa que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo no creo en eso. No, en esas cosas así como que a priori, ¿no? Siento que en ese tiempo Maracaibo tenía una vida cultural muy diversa, muy rica. El Cine Club de la Universidad del Zulia funcionaba todas las semanas. Uno veía ciclos de cine francés, de cine de terror. La historia del cine, incluso prácticamente antes de ir a París, ya yo conocía la historia por el Cine Club. El cine de Charlie Chaplin. Es decir, uno veía mucho eso, ¿no? Conferencistas, y uno tenía, por ejemplo, que uno veía danza permanentemente en esos espacios. Y los que estábamos allí éramos jóvenes, muy jóvenes, que estábamos entrando a la universidad. Y teníamos ese roce, vamos a decirlo así, ese tocar el arte, ¿no? Voy a mencionar a algunas personas que me parece que hicieron muy buena labor y que me perdonen, pero en ese momento la universidad era como el centro de atención, tenía grupos de teatro, grupos de danza. Yo me acerqué a la Universidad del Zulia después de una conversación, habiendo regresado de París. Hubo un director de cultura que para mí yo creo que es inolvidable para la Universidad del Zulia, que fue Sergio Antillano, que era profesor de la facultad. Maestro Sergio Antillano, un aplauso donde quiera que esté el maestro Sergio Antillano. Con una familia increíble, con la esposa pintora, con su hija Laura escritora, es decir, era una... Y entonces yo le di, cuando le pongo de que había bailado en París, de que había bailado con un grupo javanés que había sido contratado, él me dice, pero ¿por qué no das clases de danza? Y yo le digo, a mí lo que me interesa es de hacer una experiencia creativa con bueno, hay algunas imágenes, en el sentido que para todo el arte contemporáneo lo esencial no es tanto el dominio de la técnica, sino un dominio expresivo, que es lo que sale de adentro. Bueno, tuviste uno de de mis tutoriadas que pensaba que estaría aquí. Sí, María Esther Mejía, que ahí fue que hicimos el contacto. Víctor, como fue tutor de María Esther Mejías, y al mismo tiempo Víctor es también creador de la Escuela de Danza de la Facultad
de Artes de la Universidad del Zulia. Sí. Entonces, adelante. Bueno, entonces, fíjate que cuando él me propone, yo le digo, yo prefiero un taller completamente abierto, donde hayan actores, donde haya gente que nunca hayan hecho danza. Entonces se me inscriben muchas personas. Yo tuve un grupo como de 30 personas y busqué que fuese con instrumentos tradicionales, de manera, por ejemplo, de Almiro Delgado, que es un comunicador social. En esa época tocaba la percusión, excelente, y la percusión que no fuera tampoco folclórica, sino lo que saliera de acuerdo a las improvisaciones. Entonces, al cabo de 6 meses, reuniéndome casi todas las noches con esas personas, con las improvisaciones se fueron ordenando y surgió un primer espectáculo que se llamó El Segundo Tiempo. Cuando yo invito a Sergio Antillano a ver lo que hemos producido, pero de la manera más pobre posible, es decir, nada de, sino tal como estamos vestidos, él me dice, pero ¿por qué tú temes nombrar esta es una obra coreográfica, este es un teatro-danza o danza-teatro, como lo quieras llamar? Y a la vez las personas elaboraban la música de acuerdo a eso, de manera que todo lo que yo casi propuse en el diseño curricular de artes escénicas fue una experiencia por las cuales pasé y que yo quise dejarle a Maracaibo, que es actualmente el artista escénico tiene que saber un instrumento, tiene que cantar, tiene que bailar desde una técnica, pero también desde lo que le sale a hacer. Y yo recuerdo, y debo decirlo, por ejemplo, yo reconozco que un profesor como Víctor Carreño, el actor que ya murió, que fue director de cultura también, cuando se me acercó me pareció increíble. Entonces, en ese galpón que parecía tan pobre, tan terrible, había cucarachas, había lo que sea, yo recuerdo que compartíamos el espacio 2 personas increíbles. Primeramente, un gran director de teatro que es Rodolfo Santana, que estaba a un lado y yo estaba en el otro lado. Incluso trabajamos en la noche, cuando ya los grupos de folclore, de música típica o algo se iban, nos tocaba un poco tarde. Y yo alabo la atención que tuvo conmigo Sergio, porque yo no tuve presión de montar un espectáculo o de pertenecer a la dirección de cultura, no me pagaban nada por eso, incluso conservo la carta en la cual el consejo de facultad, cuando yo dije que trabajaba igual en la escuela de letras, mis 16 horas, pero que eso que yo hacía era parte de una labor pedagógica o claro, algo, me respondieron que eso no era labor pedagógica, que lo hiciera a deshora. Y cuando yo veo eso... Como era dedicación exclusiva con 16 horas de clase, y aparte ibas a dar esos cursos, porque dabas clases todas las noches. Sí. Yo recuerdo que además estuve en un ensayo, un jueves, como a las 8 de la noche. Es que yo pasé a periodismo numerosas veces para hablar de la comunicación no verbal, me invitaban a arquitectura para que diera una idea sobre lo que era el espacio y la comunicación, o sea, yo estaba ¿y eso no no te lo computaban en las horas? Nada que ver. Entonces... actualmente, en el cual la ciencia y demás convergen, que hay que estudiar las artes escénicas como modelo cultural y social, porque la parte oscura de nosotros somos como coreografiados culturalmente, nuestros gestos, todo eso, hay una relación, eso se enseña también, hay una ciencia, es decir, lo que es la proxémica, la semiótica. En este momento doy clase en el doctorado de arquitectura porque algunos cursos de arquitectura los doy en forma práctica. Es decir, cómo el arquitecto aprende el espacio moviéndose. Sí. Vamos a hacer el corte, profesor. Vamos a hacer el corte, amigos, al regreso. Todavía no te he respondido por qué, ahora te digo cómo llegué a ser caballero de las artes. Sí, vamos a esta tercera parte con el profesor Víctor Fuenmayor, que nos va a responder cómo llegó a ser caballero de las artes y la cultura y las letras de Francia. Ya regresamos.